organismo. Bien, entonces continuaremos con el tema. Ahora hablaremos de los compartimientos del líquido corporal. Ustedes saben que el líquido interno también tiene dos grandes compartimientos: el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular está en las células, como su nombre dice, y el líquido extracelular está fuera de las células. Y el líquido extracelular va a estar entre el plasma y el líquido intersticial. ¿Cómo está la cantidad total de líquido que tenemos en el organismo? Una persona joven, sana, de unos 70 kilogramos de peso, va a tener en total aproximadamente 42 litros de líquido. Estos 42 litros de líquido entonces están divididos entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La mayor cantidad de líquido, el 60% de todo el líquido del organismo está en las células, ¿no? Porque básicamente somos células. Eso equivale a 28 litros. En cambio, los 14 litros restantes están divididos entre el intersticio, que son 11 litros, y el plasma, 3 litros. El plasma que circula en la sangre. Ahora, la sangre, ustedes recordarán, es un tejido que tiene su propio compartimiento, el compartimiento vascular. Y la sangre tiene, a su vez, sus propias células y su propio líquido extracelular. Las células, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, en especial los glóbulos rojos, son la mayor parte de los elementos formes de la sangre. De hecho, cerca del 40% de la sangre lo conforman los glóbulos rojos, ¿no? El hematocrito. Entonces, el plasma, que es la parte líquida de la sangre, es 3 litros. Entonces, los 2 litros que más o menos habría de líquido intracelular, que están en los eritrocitos y también en los glóbulos blancos, pertenecen a este líquido intracelular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces es lo que tenemos. Además, este líquido extracelular, el líquido intersticial, va a estar también integrando algunos líquidos que están en compartimientos especiales. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido que está entre las pleuras parietal y visceral, todas esas cantidad de líquidos que forman parte de compartimientos especiales, también es un líquido extracelular, ¿no? Entonces estaría aquí, en el líquido extracelular. Bien. Bueno, tenemos 75 billones de células, 28 litros entonces de todo nuestro líquido están en las células. Casi todas las células van a tener las mismas características, las mismas concentraciones en cuanto a iones y a otras sustancias. En algunas células puede haber una ligera variación de líquido en especial. Por ejemplo, hay células como las células musculares que tienen un mayor contenido líquido y las células grasas tienen un menor contenido líquido. Pero en general diríamos que la cantidad de líquido es parecida entre las células, ¿no? Bien,
Hablando del volumen sanguíneo, entonces tenemos 5 litros de sangre, 3 litros de estos 5 litros corresponden al plasma y 2 están en los glóbulos rojos en particular. Recuerden que el 40% de toda la sangre representan los glóbulos rojos. El hematocrito es alrededor del 40%, es mayor en los hombres que en las mujeres. Hemos hablado del hematocrito cuando hemos visto también circulatorio. Y vamos a volver a hablar del hematocrito con mayor detalle cuando veamos células rojas, glóbulos rojos, eritrocitos. Bien, volveremos entonces a recordar los constituyentes del líquido extra e intracelular. Aquí tenemos entonces el líquido extracelular con la mayor parte de los constituyentes del líquido extracelular de todo el organismo, ¿no? Donde vayamos encontramos estas concentraciones. En algunos líquidos especiales, como el líquido cefalorraquídeo o el sinovial, pueden variar las concentraciones de estos iones. Vamos a hablar específicamente de esos líquidos cuando nos toque hablar. Pero en general, el líquido extracelular tiene una concentración de 142 miliequivalentes de sodio. Esta concentración de sodio es muy importante que la tengamos en mente porque es el ion más prevalente del líquido extracelular. Enseguida vamos a hablar de lo que es la osmolaridad del líquido extracelular, la osmolaridad del plasma, y quién determina en realidad el ion que va a determinar la osmolaridad del líquido extracelular es el sodio. De hecho, cuando hacemos también un ionograma, por ejemplo, un examen de sangre donde incluyen los iones, la concentración de sodio nos da una idea de la osmolaridad del líquido extracelular, porque este es el ion dominante. Por el otro extremo, vamos a ver que el potasio es el ion dominante en el líquido intracelular. Entonces, el potasio está en todas las células del organismo, 140 miliequivalentes por litro. Las células del organismo representan un depósito de potasio. De hecho, nosotros podríamos ver que las concentraciones de líquido de potasio en el líquido extracelular son de 4.2 miliequivalentes por litro. Un pequeño incremento de potasio de 3-4 miliequivalentes por litro puede ser mortal. Estamos hablando de una hiperpotasemia o una deficiencia de potasio de pocos miliequivalentes puede ser también mortal, una hipopotasemia. A pesar de que consumimos mucho potasio, en una comida, por ejemplo, si comemos verduras, frutas, carnes, ¿qué estamos consumiendo? Células. ¿Y esas células qué tienen? Potasio, igual que nuestras células, exactamente igual. Son llenas de potasio. A pesar de que consumimos mucho potasio, se mantienen estas concentraciones estables. ¿Por qué? Porque las células de nuestro organismo son un almacén que consume potasio rápidamente y equilibra el potasio en el líquido extracelular, además de los riñones. Bien, entonces también podemos observar algunos otros iones en sus concentraciones. Un ion importante que vamos a tener que tomarlo en cuenta después cuando estemos hablando del equilibrio ácido-básico es el bicarbonato. El bicarbonato tiene una concentración eminentemente extracelular, 28 miliequivalentes por litro. En el interior de las células de 10 miliequivalentes por litro. Pero esta concentración es la que nos interesa a nosotros. Esta concentración se tiene que mantener estable, debido a que un pequeño desequilibrio en la acidez o alcalinidad del líquido extracelular y de la sangre en particular también puede producir una situación patológica grave, una acidosis, una alcalosis,
que conducir a la muerte de una persona. ¿Ven? Entonces, el bicarbonato toma un papel clave en la amortiguación de este equilibrio, es un amortiguador del organismo, el bicarbonato. Los fosfatos, vean, son pobres en el líquido extracelular, pero son importantes en el líquido intracelular. Estos fosfatos juegan un papel clave a nivel de varias de las actividades metabólicas de la célula. De hecho, no habría ATP, que es la molécula de energía, si no hubiera fosfato, y donde se sintetiza el ATP en la célula. Entonces, el fosfato es preeminentemente intracelular. Por otro lado, bueno, podemos analizar cada uno de los iones. Otro ion importante en el líquido extracelular es el calcio. ¿Verdad? Y fíjense, las concentraciones de calcio son 2.4 miliequivalentes en el líquido extracelular. Es poquísimo, menos que el potasio. Y de hecho, ¿cuánto será la concentración de calcio libre en el líquido extracelular? ¿Cuánto es el calcio libre en el líquido extracelular? De 8.5. ¿No? De 8.5. Al final, el de Goldman. Mal. Es 1.2 el calcio libre. Porque el otro 1.2, ¿qué es lo que pasa? Está unido a proteínas. Está ligado a proteínas. Entonces no es un calcio que interviene en las actividades de la célula a nivel de las membranas celulares. Solamente ese 1.2 interviene a nivel de la actividad celular. Pero vean, un pequeño desequilibrio de calcio por encima de lo normal o por debajo de lo normal también puede llevar a graves trastornos en el funcionamiento del sistema nervioso y en el funcionamiento del corazón, la hipercalcemia o hipercalcemia puede venir a traer graves consecuencias en el funcionamiento cardíaco y en el funcionamiento del sistema nervioso también, del sistema muscular en general. Ustedes recuerdan, el calcio es esencial para la contracción del músculo esquelético, del músculo liso, del músculo cardíaco. Es esencial para la neurotransmisión. Es esencial, no hemos visto, pero vamos a hablar, para la coagulación sanguínea. Tiene funciones claves el calcio, a pesar de tener tan poca concentración fuera de la célula. Dentro de la célula, en realidad, vean, la concentración de calcio es 1.000.000ésimo menos que en el interior o que en el exterior de la célula. En las células donde el calcio tiene importancia es, digamos, en su funcionamiento, ese calcio proviene ¿de dónde? Del líquido extracelular o del retículo sarcoplasmático, como en el músculo esquelético y el músculo cardíaco también, que el calcio del retículo endoplásmico juega un papel clave. Bien, ahora podemos observar también la glucosa, ¿verdad? En el líquido extracelular es de 90 miligramos por decilitro. Esto es el valor, la concentración normal de glucosa, puede variar de un individuo a otro, pero vean, en el líquido intracelular es de 0 a 20 miligramos. ¿Por qué será esto? Porque ni bien la glucosa entra a la célula, entra a la glucólisis, convertida en acetil-CoA, en ácido pirúvico, ¿no es verdad? Y luego al ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, para la obtención de ATP, o si no también es almacenada como glucógeno. Entonces casi glucosa encontramos muy poco dentro de la célula. Lo mismo va a pasar con los aminoácidos. En los aminoácidos tenemos 30 miligramos por decilitro fuera de la célula, pero dentro de la célula podemos tener
desde 200 miligramos por decilitro hacia arriba. ¿Por qué? Porque los aminoácidos están en el citoplasma. ¿Para qué? Disponibles ¿para qué? Para la síntesis de proteínas. ¿No? ¿No querías preguntar algo? Ah, pensé que querías preguntar. El que quiera preguntar o intervenir, háganlo libremente, ¿verdad? De eso se trata. Bien, entonces, ahora, si ustedes ven la presión parcial de oxígeno, también fuera de la célula es de unos 35 milímetros de mercurio de presión. Dentro de la célula, desde 20 hacia abajo, puede ser hasta 5 milímetros. También el oxígeno, ni bien ingresa a la célula, es utilizado por la célula. La presión parcial de dióxido de carbono en el exterior de la célula, en el líquido extracelular, es de 46 milímetros de mercurio. Dentro de la célula es de 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque este gas se produce en la célula y tiene que ser eliminado hacia el líquido extracelular y de ahí hacia la sangre, al alveolo y fuera, ¿verdad? Entonces, desde la célula transita. Finalmente, el pH, que tiene que ver con diferentes, digamos, situaciones. Uno, en la regulación del pH interviene el hidrógeno, interviene el dióxido de carbono, interviene el bicarbonato. Entonces, vean, hay varios mecanismos para regulación del pH. Vamos a ver en el último tema, precisamente del renal, cómo se regula el equilibrio ácido-básico desde los riñones, porque también cuando hablemos del respiratorio, vamos a ver cómo se regula el equilibrio ácido-básico desde los pulmones, desde la respiración. Bien, entonces, este equilibrio ácido-básico, en cuanto al pH del líquido extracelular, es de 7.4, ¿no? Y el pH también de la sangre arterial. Bien, entonces, estas concentraciones tienen que mantenerse constantes. De eso se trata la homeostasis, ¿verdad? Todos los órganos funcionan para mantener estas condiciones casi constantes, para mantener la homeostasis. Gracias a la homeostasis, la célula goza de todas las condiciones adecuadas para tener una vida sin problemas. El riñón es uno de los órganos que más trabaja en función de la homeostasis. El riñón trabaja 24 horas del día para mantener la homeostasis. Bien, ahora, ¿cuáles son las características del líquido extracelular? Hemos visto a grandes rasgos los equivalentes, las concentraciones, pero fíjense, este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular. En el líquido extracelular, ¿cuáles son los iones que predominan? El sodio, el cloro y el bicarbonato. También el calcio, pero el calcio es tan pequeña su concentración de 2.4 miliequivalentes y 2.4 el calcio libre, que apenas, vean, lo podemos ver aquí. A ver, en cambio en el líquido intracelular, ¿qué iones predominan? Potasio, magnesio, fosfato, ¿no? El fosfato es uno de los más importantes, ¿no? Y hay mucha proteína en el líquido intracelular. De hecho, el retículo endoplásmico, ¿qué sintetiza? Proteínas. ¿Qué son las enzimas? Proteínas. Todas las estructuras intracelulares son proteínas. Entonces hay mucha proteína dentro de la célula. En el único lugar que hay en el líquido extracelular proteínas es en el plasma. El plasma hemos dicho que es un líquido extracelular. Y en el plasma hay una concentración alta de proteínas. ¿Sí? Está la albúmina, la globulina, hay fibrinógeno, hay protrombrina. Vean, hay varios tipos de proteínas, pero las más
importantes y las que más cantidad hay son las albúminas y las globulinas. Entonces, en el resto del líquido extracelular no hay proteínas o no tiene que haber proteínas, ¿no? Recuerden cuando hemos hablado de las características del líquido extracelular, en el sistema de microcirculación, digamos que no debe haber proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas desempeñan un papel osmóticamente activo, o sea, atraen agua y pueden producir desequilibrios en la cantidad de agua de los diferentes compartimientos. Entonces, si hay proteínas en el líquido extracelular, en el intersticio, atraen agua y si atraen agua pueden generar edemas, ¿no? ¿Verdad? Bien. Además, hay otras sustancias diferentes a los electrolitos en el plasma, como los fosfolípidos, el colesterol, hay grasas neutras, hay glucosa, hay urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirubina, sales biliares. Prácticamente todas estas sustancias son sustancias de desecho, que están en el plasma, pero que se tienen que dirigir hacia los riñones, hacia el hígado, hacia los pulmones para ser eliminados, ¿no? Y no le sirven al organismo. La glucosa, los ácidos grasos, eso sí le sirven al organismo. Bien, bueno, ya de esto hemos hablado. Bien, ahora, ya hemos visto que para que el líquido y los electrolitos, en especial el líquido, esté adecuadamente distribuido entre el intersticio y el plasma, hay varias fuerzas físicas que juegan un papel clave aquí. Son las fuerzas de Starling, ¿no? ¿Cuáles son estas fuerzas de Starling? Son las fuerzas hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas. Ya hemos visto que el equilibrio de estas fuerzas de Starling va a permitir que siempre haya una distribución adecuada de líquidos entre el plasma y el líquido extracelular. Es decir, siempre haya 3 litros de agua o de líquido en el plasma y 11 litros en el líquido extracelular. Si esto cambia, si este equilibrio cambia, vean que hay mayor cantidad de líquido en el plasma, que se va a producir un aumento del volumen. Si aumenta el volumen, va a aumentar la presión. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si hay mayor cantidad de líquido en el plasma? Va a haber edema, ¿no es verdad? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. Gracias a estas fuerzas de Starling, entonces, son las que se van a producir digamos, la distribución uniforme de líquido. Hemos visto que, por ejemplo, la presión hidrostática en los capilares de 17 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica en el capilar es de 28 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica del plasma o del líquido extracelular es de 8 milímetros de mercurio y la presión hidrostática del líquido extracelular menos 3 milímetros de mercurio. Si hacemos la suma de fuerzas que entran, que permiten el ingreso del líquido desde el intersticio hacia el capilar y del capilar hacia el intersticio, hay una fuerza neta de filtración a favor de las fuerzas que salen, ¿no? De 0,3 milímetros de mercurio. Eso hace que salga más líquido del plasma al intersticio. Pero ¿cómo se soluciona eso? Ese líquido que sale hacia el intersticio, ¿se queda en el intersticio? El sistema linfático. ¿Alguien ha dicho por ahí? ¿Quién ha dicho? Bien, ¿cómo funciona el sistema linfático? A través de difusión del líquido extravasado se va hacia los vasos linfáticos y de esa manera se reabsorbe y no se acumula.
Bueno, de los vasos linfáticos vuelve hacia la circulación a través de la gran vena linfática, del conducto torácico, vuelve a la circulación de ese líquido que quedó en el plasma, un poquito líquido que no volvió, gracias a esta fuerza de digamos, neta de difusión, ¿no? Ahora, a nivel de las células, ahora, vean, la situación cambia. Aquí, si vemos, este es el capilar y estos son el tejido, las fuerzas de Starling funcionan empujando los líquidos, ya sea fuera del capilar o hacia el capilar, atrayendo a través de los poros capilares. En la célula, si agrandamos una célula, no hay poros capilares, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí tenemos la membrana capilar, y en la membrana capilar hay medios de transporte, ya no son poros, son medios de transporte que transportan solutos pequeños del interior al exterior de la célula. Ahora, estas membranas, como hemos visto, son selectivamente permeables, permiten el paso de ciertos solutos e impiden el paso de otros, e incluso son selectivamente permeables al agua. No, aunque hay canales de agua, acuaporinas, que son muy permeables, no todo el tiempo va a estar circulando el agua o entrando en gran cantidad o saliendo. Hay un equilibrio entre el ingreso y la salida del agua de la célula a través de estos canales. Entonces, estas proteínas transportadoras que son permeables a solutos y agua, recuerden, son selectivamente permeables, permiten en determinado momento el paso de un soluto de la misma agua, no van a permitir que pase el agua en cualquier momento. Ahora, el agua se va a mover libremente a través de la membrana celular, gracias a que en la membrana celular hay los canales para el agua. Estos canales de agua son las acuaporinas. Ahora, ¿cómo se mueve el agua? Fíjense, el agua se mueve por un movimiento de difusión simple. El agua va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y el agua puede atravesar una membrana selectivamente permeable, que es permeable para el agua y es impermeable para solutos osmóticamente activos. Veamos. Por ejemplo, en la ósmosis dice eso, ¿no? Que el agua se va a mover desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración a través de una membrana selectivamente permeable para el agua, en la que hay en el otro lado de la membrana solutos osmóticamente activos. ¿Quiénes son estos solutos osmóticamente activos? Cuando oímos este término, osmóticamente activos, se está refiriendo a una sustancia que atrae agua. No todas las sustancias atraen agua. Hay algunas sustancias que tienen mayor capacidad de atraer agua que otras. La sustancia que tiene mayor capacidad de atraer agua de los iones es el sodio. El sodio es uno de los iones osmóticamente activos más potentes. Por eso que se dice, a donde va el sodio, va el agua. Por eso, vean las bombas ATPasas, por ejemplo, ¿qué hacen? Sacar 3 sodios hacia afuera. Y cuando salen los 3 sodios hacia afuera, ¿qué más sale? Agua, detrás de los 3 sodios. Y cuando por el canal de sodio entra sodio a la célula, detrás del sodio que está entrando a la célula, ¿qué va a entrar? El agua. ¿Vean? Entonces, fíjense qué interesante esto, cómo el agua mueve a través de estos mecanismos de transporte de sodio, ¿no? Estoy haciendo aquí un esquema solamente.
Cuando entra el sodio, entra también el agua. Y cuando sale el sodio, sale también el agua. Entonces, si funciona, si se abre un canal de sodio, entra el agua. Va a circular el agua a través de la membrana. Se van a cerrar los canales de sodio y el agua va a quedar bloqueada, porque no va a entrar más agua. Pero ¿qué va a suceder? Va a empezar a funcionar una ATPasa, va a salir el sodio y también va a salir el agua. Entonces, la ósmosis funciona así. El agua, las moléculas de agua atraídas por estas moléculas de soluto osmóticamente activo, que están atrayendo moléculas de agua. Ahora, esta membrana es impermeable para estos solutos, porque si esta membrana fuera permeable para estos solutos, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si esta membrana también sería permeable para los solutos osmóticamente activos? No habría movimiento de agua para empezar. ¿Y quiénes saldrían? Los solutos saldrían. Y el agua no entraría. Fíjense, porque los solutos también saldrían para equilibrar los dos lados de la membrana. ¿Verdad? Bien, entonces, ahora, una cosa importante es que hay un concepto que es la presión osmótica. La presión osmótica no es nada más que la fuerza necesaria para detener la ósmosis. Entonces, vean, si volvemos al gráfico anterior y después vamos a volver a este nuevamente. Si aquí en este lado solamente hay agua, ¿no? Pero en este otro lado hay agua y solutos osmóticamente activos que van a atraer las moléculas de agua. Ahora bien, el agua que está aquí, como aquí no hay, en este lado no hay solutos osmóticamente activos, esta agua pasará totalmente hacia este lado hasta quedar 0 moléculas de agua en este otro lado. No. ¿Por qué? Porque hay esa fuerza, la presión osmótica, la que ejercen los propios solutos osmóticamente activos que detienen el paso del agua en un momento. ¿Entienden? O sea, no va a pasar totalmente el agua hacia el interior de la célula o hacia el exterior, sino que va a haber un momento en el que una fuerza, una presión les va a impedir el paso. Así estos canales estén abiertos, ya no va a haber paso de moléculas de agua de un espacio al otro. A eso se conoce como presión osmótica. Todos los solutos ejercen entonces una presión osmótica de, aquí nos vamos a ir, aproximadamente 19.3 milímetros de mercurio. ¿Ya? Bien, ahora, sabemos que el líquido extracelular y el líquido intracelular tienen básicamente las mismas sustancias, pero en diferentes concentraciones. Vean, por ejemplo, el plasma tiene 142 miliequivalentes. Bueno, aquí tenemos el líquido extracelular y el líquido intra, ¿ya? Entonces, haremos esta división. Las concentraciones del plasma y del líquido intersticial son parecidas. Hay una pequeña variación. Generalmente aquí esta variación es hay más iones positivos en el plasma. ¿Por qué? Por ese famoso equilibrio Donan, que es el que
ejercen las proteínas sobre los iones positivos que los atraen, porque las proteínas tienen carga negativa y atraen los iones positivos. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿no?, de más iones positivos en el plasma que en el intersticio, pero es mínima, que no afecta. Bien, fíjense, tenemos entonces que las concentraciones, aunque tienen esta pequeña diferencia, vamos a ir viendo que son diferentes a los de, realmente a las del intersticio, o del líquido intracelular. ¿Verdad? Las diferencias son enormes en diferencia, ¿no? 14 a 142, o 10 en algunas células, incluso 4.2 o 4 a 140, entonces es una diferencia, un gradiente de concentración muy grande. No vamos a repasar otra vez las concentraciones de todas estas sustancias, que ya las hemos hablado y tenemos que conocerlas, sino que nos vamos a ir aquí, al final. Si sumamos todos los solutos osmóticamente activos, que están en el líquido intersticial y en el plasma, vean, tenemos una diferencia mínima, diríamos que son iguales, ¿no? Y de hecho, vean, la osmolaridad corregida va a tener una diferencia de 1 miliosmol. Eso se debe al equilibrio Doppler. Ahora, venimos al líquido intracelular. Y si sumamos todos los solutos osmóticamente activos del líquido intracelular, tenemos 301.2 miliequivalentes. Esto hace que, a pesar de que individualmente los solutos sean en concentraciones tan diferentes entre el líquido extra y el líquido intracelular, cuando sumamos todos los solutos tenemos la misma concentración. Entonces vean, si tenemos 300 miliosmoles aquí y 300 miliosmoles aquí, que son solutos osmóticamente activos, solutos que atraen agua, y aquí hay desde luego agua, ¿no? Porque si no, estos son 300 miliosmoles por litro de agua. ¿Hacia dónde va a ir el agua? A ningún lado. El agua no va a ir a ningún lado. ¿Y qué va a pasar con estos compartimientos? Se van a mantener estables. Los compartimientos siempre van a estar estables, siempre va a haber la misma cantidad de líquido en el líquido intersticial, siempre en el líquido intracelular. ¿Qué pasa si consumimos sal? Veamos, aumenta aquí a 304 miliosmoles. ¿Qué va a pasar? El agua va a venir de aquí a aquí. ¿Para qué? Para equilibrar. ¿No es verdad? Aquí va a haber ósmosis, va a haber un movimiento del agua desde un líquido, desde un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración de solutos osmóticamente activos, porque aquí los solutos son los concentrados, ¿no? Entonces se van a equilibrar rápidamente. Ahora, hemos dicho entonces que cada soluto osmóticamente activo tiene capacidad de generar una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio. Si multiplicamos estos 308 por 19.3, 300.1 por 19.3, vamos a tener que hay una presión osmótica, esa fuerza que detiene la osmosis, de 5.443 milímetros de mercurio. Entonces, como decir, aquí tenemos 5.443 milímetros de mercurio, ¿no? Que detiene la osmosis. Aquí
También si multiplicamos 301.2 por 19.3, vamos a tener esta presión osmótica de 5.423, casi la misma. Entonces, las fuerzas que detienen la ósmosis son similares. Vean la relación entre la presión osmótica y los solutos osmóticamente activos, ¿no? Los solutos osmóticamente activos tienen capacidad entonces de atraer el agua, pero también de detener el paso del agua. Generan una presión osmótica. Eso mantiene el equilibrio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan de esto? Bien, bueno, creo que no hay más para hablar aquí. Ahora, fíjense, aquí ya podemos ver un poco qué pasa con las células en diferentes circunstancias. Aquí tenemos una célula, ¿no? Esta célula vamos a utilizar la osmolaridad de 280 miliosmoles como la osmolaridad, digamos, de la célula, de esta célula, 280 miliosmoles tiene esa célula. Si yo a esta célula que tiene 280 miliosmoles osmolaridad, es decir, tiene sodio, potasio, cloro, todos los solutos que suman 280 miliosmoles en el interior. Lo meto en una solución, a esta célula la meto, la sumerjo en una solución, en un frasco, donde la concentración de los solutos es de 280 miliosmoles. ¿Qué va a pasar? Nada. La célula se va a mantener exactamente igual, no va a entrar ni va a salir agua. ¿No? ¿Qué pasa si a la misma célula la introduzco, la sumerjo en una solución que tiene 200 miliosmoles por litro? Como aquí hay menos concentración, ¿no?, de solutos, el agua va a dirigirse a un lugar donde hay mayor concentración de solutos y la célula se va a hinchar. Eso pasa en muchos estados en los que puede haber que las células se hinchen, los edemas intracelulares, por ejemplo, se producen debido a eso, una mayor ingreso de agua al interior de la célula. La célula puede llegar y hasta reventar, romperse, ¿no es verdad?, con tanta agua adentro. ¿Qué sucede si a la misma célula le introduzco en una solución en la que vamos a tener 360 miliosmoles por litro? La célula va a salir el agua de la célula, ¿no es verdad?, hacia donde hay mayor cantidad de solutos osmóticamente activos. Aquí son 360, entonces el agua va a salir y la célula se va a deshidratar, va a perder agua, la célula, ¿no?, se va a deshidratar. Ahora, cada una de estas soluciones con respecto a la célula va a recibir una denominación. Esta célula o este frasco, esta solución que tiene 280 miliosmoles, que es la misma concentración de solutos osmóticamente activos, la misma osmolaridad de la célula, es una concentración isotónica. Quiere decir que es igual, el término iso es igual, ¿verdad? Esta otra, que tiene una concentración menor de solutos osmóticamente activos, va a ser una concentración hipotónica, menor que la célula. Por eso, cuando hay una concentración hipotónica, la célula se va a
hinchar, ¿no? Va a atraer agua. Los solutos osmóticamente activos de la célula van a atraer el agua. Y esta otra, donde la concentración de solutos osmóticamente activos es mayor y por eso mismo pierde agua, es una concentración o una solución hipertónica. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces, ahora, lo ideal, ¿verdad?, es que nuestros líquidos sean ¿qué? Hipertónicos, isotónicos, isotónicos, ¿no? ¿Verdad? Tienen que ser isotónicos, tiene que haber. Ahora, nuestros líquidos y el agua circulan permanentemente, ese es un principio, ¿no? Cuando hemos hablado del medio interno, nos dicho que el medio interno, el líquido que está en nuestro organismo, está permanentemente circulando, y la sangre está circulando gracias a los movimientos del corazón, ¿no? Y desde la sangre hacia el intersticio está circulando debido a ¿qué? A las fuerzas de Starling. La presión coloidosmótica, la presión hidrostática son las que van a hacer que el agua circule entre el capilar y el intersticio. Y entre la célula y el intersticio es la osmolaridad. Son estas fuerzas las que van a hacer que el agua circule. Entonces, cada vez que hay una despolarización, por ejemplo, y se abre un canal de sodio, entre el sodio se despolariza la célula y junto con el sodio ¿qué va a entrar? Agua. ¿Verdad? El agua está circulando. Termina la despolarización, sobreviene la repolarización y enseguida ¿qué va a haber? Bueno, sale el potasio, pero además ¿qué va a haber? Va a haber salida del sodio, pero ya no por un canal, sino ¿por qué? Por la bomba ATPasa. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la propia despolarización, decíamos que la función de la bomba ATPasa es restituir los valores de potasio y de sodio, pero también restituir el volumen de la célula, ¿no? Cuando restituye el volumen de la célula, quiere decir que al salir el sodio está sacando agua y la célula está recuperando su volumen, ¿no? Entonces, nuestras células y nuestras membranas celulares, como sabemos, están en permanente actividad. Todas las células del organismo están en permanente actividad. Todo el mundo, en cada instante se están produciendo potenciales de acción. En cada instante se están produciendo liberación de sustancias desde las células. Para esto, necesarios potenciales de acción. O las células de los músculos se están contrayendo, ya sea del músculo liso, del músculo estriado, del músculo cardíaco. O las neuronas están transmitiendo potenciales de acción, estímulos, excitadores, inhibidores. Todo el tiempo hay actividad celular y todo el tiempo hay movimiento ¿de qué? De iones a través de la membrana. Y junto con los iones, ¿qué se mueve? Claro. Por eso es que el agua está en permanente movimiento en el organismo. ¿Se entiende, no? Bien, entonces, bueno, ya sabemos lo que es una solución isotónica, una hipotónica, una hipertónica. Ahora, a ver, aquí analizaremos este cuadro. Y vamos a ver qué ocurre cuando adicionamos un tipo de solución al compartimiento extracelular, ¿no? Vean, este es el estado normal de la distribución del agua. Este es el compartimiento intracelular en rojo. Sabemos que ¿cuántos litros hay en todo el compartimiento intracelular? 42. 28 litros. ¿Y cuánto hay en el extracelular? 14, ¿no? En todo el extracelular, 14. Digamos, esa es la distribución de los 42 litros.
Bien, 42 litros tenemos. 28 de líquido intracelular y 14 vendrían a ser de líquido extracelular. Esa es la situación normal. Pero ¿qué pasa si yo añado una solución isotónica de cloruro de sodio al líquido extracelular? No voy a poder añadir al líquido intracelular, porque tendría que añadir célula por célula. Pero pongo una solución isotónica de cloruro de sodio a través de la vena directa a la sangre y hacia el líquido extracelular. ¿Qué va a pasar si esta concentración es isotónica? No va a pasar nada, ¿no? ¿Sí? Es isotónica, no va a pasar nada. Los dos compartimientos van a crecer, digamos, ¿no? Va a aumentar el líquido en los dos en la misma proporción. Pero ¿qué pasa si aumento una... ¿Ven? Está igual. ¿Qué pasa si añado una solución hipotónica? Entra ahora. Hipotónica. ¿Qué va a ocurrir? Hipotónica. El agua de la célula va a salir agua hacia el compartimiento extracelular, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa si añado una solución hipertónica de la célula? No, en el otro caso, si es hipotónica del compartimiento va a ir a la célula. ¿Y qué va a crecer? El compartimiento intracelular, ¿verdad? Se va a hinchar la célula. Y si añado una solución hipertónica, va a salir el agua de la célula y va a crecer el compartimiento extracelular. La célula se va a deshidratar. Entonces, ¿verdad? Ahora, hay en la medicina hay soluciones isotónicas, por ejemplo, cloruro de sodio al 9%, hay soluciones isotónicas también de glucosa al 5%, ¿no? La glucosa también es osmóticamente activa. Hay soluciones hipertónicas, hay soluciones isotónicas. Entonces, estas soluciones de gran volumen, que son las que se llaman sueros, ¿no? El suero fisiológico, el suero Ringer, el lactato de Hartmann, las soluciones hipotónicas. Esas soluciones se administran en cada caso en particular. Si hay una deshidratación, si hay si hay edema, entonces se van administrando la solución adecuada. Bien, entonces hay algunas anomalías o desequilibrios por las concentraciones en los iones con relación al agua, ¿no? Bien, primero vamos a tener anomalías químicas en la regulación del volumen del líquido. Puede haber una hiponatremia. ¿Qué significa hiponatremia? La concentración plasmática de sodio está por debajo de los 142 miliequivalentes. No tiene que haber mucho, tiene que ser por debajo de 139, 138, 137 miliequivalentes de sodio. Ya estamos hablando de una hiponatremia. No tiene que bajar el sodio a 110. Ahora, ¿cuál es el exceso o cuáles son las causas para que ocurra esta hiponatremia? El exceso de agua. Si hay una retención excesiva de agua, va a diluirse el espacio extracelular por una cantidad excesiva de agua. ¿Cuándo ocurre eso, por ejemplo? Cuando se secreta la hormona antidiurética. Esta hormona, la antidiurética, lo único que hace es retener agua en el tubo. Vamos a ver después, vamos a hablar de la hormona antidiurética y sus funciones, pero lo que hace es
llega a las células del tubo, de los túbulos, y aquí esta hormona actúa en la síntesis de proteínas, activa la síntesis de proteínas de estas células. ¿Y qué proteína activará? Canales de agua. Así que la célula forme más canales de agua. ¿Para qué? Para que el agua se reabsorba desde el túbulo, pero solo agua, agua pura. Entonces aumenta la cantidad de agua en el líquido intersticial, ¿no? Pérdida de sodio también, cuando hay una pérdida excesiva de sodio, por ejemplo una deshidratación hiposmótica, ¿no? Cuando se pierde por diarrea, por vómitos, ¿no? Hay una hiponatremia, se pierde sodio, ¿no? Hipernatremia, cuando la concentración plasmática de sodio está por encima de lo normal. ¿Cuáles son las causas? Pérdida primaria de agua. Aquí, fíjense, puede haber una deshidratación por una incapacidad de secretar hormona antidiurética. Un tumor, por ejemplo, en el hipotálamo, puede hacer que la persona no produzca hormona antidiurética. Y si no hay hormona antidiurética, una persona puede orinar hasta 20 litros de agua al día. Esa se llama diabetes insípida, porque es una diabetes que no tiene nada que ver con la glucosa, sino es solo pérdida de agua pura, porque no hay hormona antidiurética, no retiene agua. También la deshidratación por una ingestión menor de agua. Si tomo menos agua, obviamente, no es verdad, me voy a ir deshidratando. Y si sudo y no tomo agua, me voy a deshidratar más todavía. Voy a perder agua y voy a retener sodio. Y también por un exceso de sodio, ¿no? Puede ser, en este caso, por una secreción excesiva de otra hormona, la hormona aldosterona. La aldosterona, a diferencia de la hormona antidiurética, la aldosterona también actúa sobre las células principales de los túbulos y también actúa en la síntesis de proteínas, interviene en la síntesis de proteínas. Pero en este caso, lo que hace que se sintetice es una ATPasa, sodio y potasio, que solo reabsorbe agua. Y no hay el canal de agua para que, que solo reabsorbe sodio. Y no hay el canal de agua para que se reabsorba agua junto con el sodio. Entonces se reabsorbe sodio exclusivamente. Entonces, eso puede hacer que haya una mayor concentración de sodio en el organismo, ¿no? Bien, estas son situaciones que se dan. El edema, finalmente, es un exceso de líquido en los tejidos, ¿no? En el intersticio en especial, ¿no? Puede haber líquido, edema en el intersticio, aunque también puede haber un edema en la propia célula. La célula se hincha, hemos dicho. Si la célula se hincha, la célula está edematizada. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de agua. Cuando hay un desequilibrio osmótico entre la célula y el medio, el intersticio, puede entrar más agua y hinchar a la célula. El edema intracelular está producida por la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos, generalmente, ¿sí? Alteraciones en la nutrición celular, cuando faltan proteínas, en especial a nivel de las células, se produce este edema. En la desnutrición proteica se suele producir este edema de la célula celular, intracelular. Y el edema extracelular, ya hemos visto varias de sus causas, ¿no? Una, por ejemplo, es un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar. Si aumenta la presión hidrostática en el capilar, aumenta la salida de líquido hacia el intersticio. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca,
en una insuficiencia valvular. Ayer nomás hemos estado hablando de que puede producirse el edema en los tejidos. Luego, también puede producirse por un aumento de o una reducción, más bien en este caso, de la presión coloidosmótica del plasma, en una hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay menos concentración de albúmina o globulina en la claro, cuando hay problemas hepáticos, por ejemplo, porque el hígado es el que sintetiza estas proteínas. Entonces, el hígado, perdón, estas proteínas, ¿qué hacen? Atraer agua. Esa se llama presión coloidosmótica. Si hay menos proteínas de las que normalmente debería haber, se atrae menos agua desde el intersticio y al intersticio pasa más agua. Se desequilibran las fuerzas de Starling. Hay una mayor, digamos, fuerza neta de filtración a favor de los líquidos que salen desde el capilar hacia el intestino, ¿no? Bien, también puede ser causado este edema por la incapacidad de los linfáticos para retornar el líquido hacia la sangre. ¿Ya? ¿Qué sucede si estas son las células? Vamos a aprovechar esto y aquí están los vasos linfáticos. Sabemos que hay un líquido, una cantidad de líquido de aproximadamente 2.5 litros al día por esta fuerza neta de filtración a favor de la salida, que se queda en el intersticio. Este líquido normalmente sirve para limpiar, para barrer las impurezas que están en el intersticio y llevar hasta los linfáticos, y con los linfáticos retornar a la sangre, a la vena cava. Pero ¿qué ocurre si hay obstrucciones en los vasos linfáticos? No va a poder circular el líquido. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Se va a acumular el líquido y se va a producir ¿no? Extracelular. Edema extracelular, ¿no? Entonces son las causas de edema. Bien, ahora hay líquidos en los espacios virtuales del cuerpo, ¿no? En varios de los espacios virtuales que tenemos en el organismo vamos a encontrar líquido. Hay líquido en la cavidad pleural, en la cavidad pericárdica, en la cavidad peritoneal, en la sinovial. Todos estos líquidos también circulan. Fíjense, generalmente estos líquidos son producidos por las mismas células de estos tejidos que estos líquidos sirven casi como lubricantes. El líquido sinovial lubrica las articulaciones, el líquido pericárdico, ¿para qué sirve? Para lubricar los pericardios, ¿no es verdad? Para que pueda el pericardio parietal y el visceral desplazarse fácilmente uno sobre otro y no se produzcan limitaciones, lo mismo en la pleura. Entonces, ese mismo tejido produce, y este líquido luego es enviado ¿hacia dónde? Por una presión negativa hacia los vasos linfáticos también, y a través de los vasos linfáticos vuelve hacia la sangre. En el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Por los plexos toroideos, ¿no? Plexos venosos toroideos, que son los que se encargan de reabsorber y volverlos a usar, ¿no? Bien, entonces son las características de estos líquidos que están en el espacio también extracelular. Bien, y vamos a... ¿Qué pasará? ¿Pensas en qué hora? Tu grabación que también.
Ya va 1 hora. 1 hora y 4 Bien, minutos. ahora rápidamente por lo menos avanzaremos un poquito con otro tema. ¿Verdad? ¿Qué es la formación de la orina por los riñones? Bien. Ahora ya hablaremos específicamente del trabajo de los riñones, en los que vamos a encontrar la aplicación a muchos de los conceptos de los que acabamos de hablar y referirnos y de ver la función de los riñones en el mantenimiento de la homeostasis y en el mantenimiento de la osmolaridad de los líquidos del cuerpo. El primer tema que vamos a ver es, dentro de la formación de la orina por los riñones, es el de la filtración glomerular. Y vamos a hablar primero tal vez incluso de la micción, de ese reflejo de micción. A veces nos alcanza por lo menos para hablar del reflejo de micción. Bien, los riñones son, como les decía hace un momento, los órganos tal vez más importantes en el mantenimiento de la homeostasis. Esto sin quitarle importancia a todos los otros órganos, porque sin hígado no vivimos, sin cerebro, sin sistema nervioso no vivimos, sin corazón no vivimos, y todos los órganos contribuyen a la homeostasis, ¿no? ¿Verdad? Pero vean, el trabajo del riñón realmente es un trabajo incesante, segundo a segundo trabaja el riñón manteniendo la homeostasis. ¿Qué hace? Excreta, elimina todos los productos de desecho del metabolismo. Todos los productos que se producen en las células a partir de las reacciones bioquímicas, de las reacciones metabólicas para obtención de nutrientes, de ATP y otras sustancias útiles, además producen productos de desecho, ¿no? ¿Vean? El metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, todas esas sustancias de desecho tienen que salir del organismo, porque si se quedan, nos pueden producir una intoxicación y la muerte. El riñón es el encargado de eliminar. Además, elimina sustancias químicas extrañas. Todo el día comemos sustancias que tienen conservantes, colorantes, saborizantes, de todo. Muchas de esas sustancias se absorben y pasan a la sangre. Aunque probablemente no nos puedan causar un daño, son sustancias extrañas al organismo, no son nutrientes, son químicos que les añaden a las comidas. Tienen que ser eliminados, no se pueden quedar en nuestro organismo. Si tomamos un medicamento, también ese medicamento se absorbe, ingresa a la circulación, cumple con su función en el tejido en el que va a aumentar o disminuir una función de las células y finalmente se metaboliza y tiene que ser eliminado, no se puede quedar esa molécula en nuestro organismo. También los riñones eliminan una gran cantidad de medicamentos, junto con la bilis, con el hígado a través de la bilis, son los órganos más involucrados en la eliminación de medicamentos. Además, los metabolitos de las hormonas, todas las hormonas, después de la vida útil, se transforman las hormonas, los corticoides, los esteroides sexuales, las catecolaminas, se metabolizan y tienen que ser eliminadas. Se eliminan también por el riñón. Toda sustancia que no sirve entonces al organismo va a ser eliminado por el riñón. Otras sustancias por la bilis también, pero el riñón es uno de los que más trabaja en este sentido. Luego está en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Al día nosotros filtramos, nuestras nefronas filtran 180 litros de líquido desde el glomérulo hacia los túbulos, y solamente 1 litro orinamos, se convierte en orina. 179 litros tienen que volver al organismo. Se filtran más de 25.000 miliequivalentes de sodio en esas 24 horas.
solamente unos 100, 150 miliequivalentes de esos 25.000 y más se eliminan con la orina. El resto, más del 99.9, vuelve al organismo, no se elimina. ¿Vean? No orinamos 180 litros de agua al día, ¿no? Solamente 1 litro, o a veces menos también. Depende de la cantidad de agua que ingeramos. Hemos visto ya. Entonces, el riñón lo que hace es filtrar para luego reabsorber todo lo que exactamente el organismo necesita. Lo que no necesita, un miliequivalente más de sodio que no necesita, lo va a eliminar. Pero si necesita un miliequivalente más, lo va a retener. Ese es el mecanismo del riñón. Mediante la filtración y la reabsorción tubular. ¿Ya? Entonces, el agua también y los electrolitos se mantienen en condiciones constantes gracias al trabajo del riñón. Vamos a ver paso por paso cómo se da esto. Luego está la regulación de la osmolaridad. Esta osmolaridad de 300 miliosmoles que está en el por litro, que está en el líquido extracelular, esa es responsabilidad del riñón. Luego, la regulación de la presión arterial. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Cuántos mecanismos interviene el riñón. El mecanismo de la diuresis por presión, de natriuresis por presión, el sistema de regulación renal líquido corporal, que es el sistema que mantiene la presión a largo plazo. Y además está también el sistema renina-angiotensina, o el riñón. Entonces, el riñón tiene un papel clave en la regulación de la el equilibrio ácido-base. También en la secreción de sodio, de bicarbonato y de, más que secreción, reabsorción de bicarbonato y secreción de iones hidrógeno en los túbulos. El hidrógeno es un indicador de acidez y el bicarbonato de alcalinidad. Entre estos dos iones tiene que haber equilibrio. Eso se encarga el riñón. Luego está la secreción, metabolismo y excreción de muchas hormonas. De hecho, el riñón sintetiza 2 hormonas. Sintetiza la eritropoyetina, que sirve para la producción de glóbulos rojos, y la vitamina D para la absorción de calcio. Y finalmente el riñón está involucrado con la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? La formación de glucosa a partir de aminoácidos. Cuando hay, entonces, el organismo no tiene fuentes de glucosa de la dieta, ¿qué hace? Transforma los aminoácidos en glucosa para garantizar que haya una permanente provisión de glucosa, en especial ¿para quién? Para el cerebro, ¿no? El cerebro no puede vivir sin glucosa. Bien. Doctor, una preguntita. Si el riñón, digamos, se daña y deja de producir eritropoyetina, ¿puede haber una anemia? Claro, cuando se extraen los riñones, por ejemplo, en la insuficiencia renal, pasa eso. Todos los pacientes que tienen diálisis por insuficiencia renal tienen anemia, tienen problemas incluso de en especial anemia, ¿no? Y ¿qué es lo que hay que hacer? Transfundir sangre. O sea, ellos tienen que recibir transfusiones Constantemente. Claro. Cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Bien, ahora rápidamente, para no guardarnos esta parte, solo es hacer un recuerdo anatómico. Ustedes pueden más bien pasar a dar esta clase aquí, porque acaban de pasar anatomía, yo he pasado hace 45 años creo, entonces más frescos están. Luego el riñón es un órgano par que está en la pared posterior del abdomen por detrás del peritoneo, ¿verdad? El riñón
tiene más o menos el tamaño de un puño, ¿no? Y el riñón pesa unos 150 gramos. Hay variaciones individuales, pero son órganos pequeños en realidad. ¿Qué características tiene el riñón? Vean, tiene la forma de una haba, ¿no? Y tiene una cara interna, un borde externo, una cara externa. En la cara interna o medial, la que da la mitad del organismo, está el ilio. En el ilio, por el ilio más bien pasa la arteria renal, la vena renal, los vasos linfáticos, los nervios y la pelvis renal que se continúa con uretes, ¿no? Entonces, también el riñón tiene su propia cápsula, una cápsula muy fibrosa, muy resistente, que lo protege de golpes y de todo lo demás. El riñón además se divide, ya desde el punto de vista de estructura interna, en una zona de la corteza. Esta parte, fíjense, es una línea, es una interlineada, digamos, aquí, ¿no? Entonces lo que está por fuera es la corteza. Y lo que está adentro es la médula. ¿Ya? La médula. Recuerden estos dos límites. O este límite entre estas dos zonas, más bien. En el borde de la corteza empiezan estas estructuras que son las pirámides renales. Estas pirámides, ¿por qué están formadas? Por nefronas. Las pirámides van a terminar hacia el lado interno de la médula en los cálices. Y los cálices se continúan con la pelvis. O sea, la orina formada por las nefronas sale por aquí hacia la pelvis y luego hacia los uréteres, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos decir de esta estructura? Creo que nada más. ¿Cómo es la irrigación de los riñones? Los riñones reciben una irrigación a través de la arteria renal. Y vean, esta arteria renal es una arteria muy importante y lleva prácticamente el 22% del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, el 22% es 1.100 mililitros o 1100 mililitros de sangre. Vean la cantidad de sangre que llega al riñón y a un órgano tan chiquitito. Ahora, esa cantidad de sangre no es para las necesidades metabólicas del riñón. Esa sangre está yendo al riñón ¿para qué? Para filtrarse, para eliminar lo que no sirve y quedarse con lo que sirve, ¿no? Ahora vean, esta arteria renal se va a ir subdividiendo primero en las arterias interlobulares, luego en las interlobuliares, luego en las arterias arciformes y finalmente va a terminar en estos vasos, en las arteriolas aferentes que van a formar el glomérulo y a la salida del glomérulo la arteriola eferente. ¿Ya? Una vez que la sangre pasa por la arteriola eferente, termina formándose los capilares peritubulares. ¿Ven? Entonces el riñón, estos capilares peritubulares están alrededor de los túbulos. Entonces recuerden, el riñón tiene dos sistemas de vasos capilares. Uno que es el capilar glomerular. Aquí la sangre se filtra y pasa un líquido hacia la cápsula de Bowman, que es el filtrado glomerular. Aquí la presión hidrostática es alta, de 60 milímetros de mercurio. Vean qué alta es esta presión, gracias a estas arteriolas, a que la arteriola aferente tiene un diámetro mayor y la arteriola eferente un diámetro menor. Entonces hace que aumente la presión aquí en el glomérulo. Esta es una presión alta. Esa presión alta favorece la filtración. 180 litros tienen que filtrarse, entonces tiene que salir gran cantidad de líquidos. En cambio, las arteriolas
los capilares peritubulares, que es el segundo sistema de capilares que están alrededor de los túbulos. Estos capilares reciben el líquido reabsorbido, el líquido que está volviendo hacia el organismo. Estos capilares, en cambio, tienen una presión muy baja, una presión de 13 milímetros de mercurio. Sí. ¿Me puede repetir de nuevo los dos mecanismos, por favor? ¿Cuáles dos? La infiltración. Estamos rápidamente simplemente hablando de esto, vamos a volver a entrar en detalle. Solamente estamos haciendo un recuerdo rápido, que el glomérulo es un sistema de capilares que favorece la filtración y los capilares peritubulares es el segundo sistema de capilares que favorecen la reabsorción. Hemos visto que se filtra aquí 180 litros y aquí en estos capilares se reabsorbe 179 litros. ¿Verdad? Pues bien, esa es la función de estos capilares peritubulares. Creo que ya estamos sobre la hora. Aquí se ha quedado. Nos vemos mañana. Nos vamos aquí.